Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los registros de longitud fija, que es la tercera técnica de las técnicas básicas para manejo de archivos. Bueno, esta técnica también se abrevia como RLF, que es registros de longitud fija. Y bueno, los archivos en formato de longitud fija utilizan posiciones ordinales. ¿Qué quiere decir esto? Pues son desplazamientos que nos permiten identificar dónde están los campos dentro de un registro. Comparado con las técnicas anteriores que hemos visto, no hay delimitadores ni de campo ni de registro. Y bueno, algo súper mega importante es que, bueno, déjenlo, lo voy a subrayar aquí. Algo muy importante es que los campos son fijos, tienen un tamaño predeterminado. Es decir, en este tipo de técnica nosotros vamos a usar cadenas de caracteres, no strings. Ojo, es muy importante, no estamos manejando strings en esta técnica. Siempre tienen que ser arreglos de caracteres. Aquí les pongo una pequeña comparativa entre las técnicas que hemos analizado. Como recordarán, vimos los campos de dimensión, los delimitadores y bueno, este que es de registros de longitud fija. En los campos de dimensión nosotros tenemos un apartado que va antes de cada campo. En ese apartado nosotros designamos el número de caracteres que se tienen que leer que corresponden al campo que queremos al que queremos accesar. Y bueno, en la técnica de delimitadores nosotros colocábamos un delimitador que era un carácter especial, tanto podría ser como de campo o de registro. En el caso de los registros de longitud fija, nosotros ingresamos o guardamos el objeto completo. ¿Por qué? Porque el objeto tiene un tamaño definido y ese tamaño definido, ¿qué es? Bueno, pues es el número de caracteres o el tamaño de las variables que tiene el objeto. Recordarán que, por ejemplo, los tipos de variable como entero, flotante, doble, booleano, etcétera, tienen un tamaño predefinido. Igual, por ejemplo, el char pues equivale a 1, ¿no? Pero si estamos hablando de un arreglo de char, pues es la longitud del arreglo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en esta técnica es ingresar todo el objeto de manera, podríamos llamarlo encapsulada, a nuestro archivo. Aquí podemos ver como las ventajas y desventajas de esta técnica o las problemáticas a las que nos podemos afrontar. En esta técnica, como les planteo en esta diapositiva, nosotros ingresamos todo el objeto. Aquí lo tengo, ¿va? Aquí estoy, ahora sí que detallando un poquito más. Y bueno, la primera problemática puede ser de que la delimitación que nosotros asignamos sea muy grande. Es decir, por ejemplo, yo puedo poner que aquí mi objeto en total va a valer, por decir algo, 100. Y bueno, yo a lo mejor nada más estoy usando 30. Entonces, todos los demás espacios o todo el demás espacio que estoy asignando, pues va a quedar en blanco y es el desperdicio de espacio. En cambio, si yo, por ejemplo, lo hago muy corto o designo que mi objeto a lo mejor va a tener 30, pues va a haber casos en los que tenga registros que sean de una longitud mayor a 30 y van a quedar cortados. Va a haber pérdida de información. Si se fijan aquí, si yo le corto aquí, pues estoy perdiendo toda la información que está de este lado, que es lo que pasa en la problemática 2. Entonces, las ventajas de esta técnica, bueno, es que de alguna forma encapsulan el objeto, nos permiten accesar a él de manera muy rápida porque es más directa. Igual también podremos calcular la posición para ingresar algún registro, considerando que nosotros registramos como está aquí de manera secuencial, de manera ordenada. Si yo sé que registré mi objeto 2 en el registro 2, pues simplemente calculo la posición. ¿Cómo la voy a calcular? Pues 2 veces lo que mida mi objeto, ¿no? Porque está en la posición 2. Y puedo accesar directamente a ella con las funciones de posicionamiento del puntero. Pero bueno, aquí en esta parte no nos vamos a centrar en esas funciones. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no ponemos de manera ordenada o no ingresamos de manera ordenada los datos del registro, ¿sí? Ya sea ordenada por llaves o por lo que decidamos ordenarla. ¿Okay? Entonces, aquí para esta práctica que van a realizar, la idea va a ser que va a ser de manera... ahora sí que la lectura va a ir siendo secuencial de uno por uno. Y bueno, a continuación les pongo un pequeño ejemplo. Estoy tomando ahora sí que una clase muy sencilla donde ustedes pueden ver que tengo un usuario, una contraseña y un nombre.
Acuérdense que yo tengo aquí delimitados con chars. Ustedes pueden agregar no necesariamente todas las variables que tenga o que utilice esta técnica tienen que ser char. Por ejemplo, si yo ingreso variables que son de tipo numérico, no sé, por ejemplo, edad, peso, altura, etcétera. Bueno, yo los puedo hacer utilizando la variable int, float, ¿sí? Y esas tienen, como les mencionaba antes, tienen un tamaño ya predefinido. Entonces, son consideradas a la hora de calcular el tamaño del objeto. ¿Sí? Entonces, esas no se tienen que preocupar de cuánto mide. Simplemente el objeto, nosotros lo almacenamos en nuestro archivo y al momento de leer, leemos todo el objeto. Y automáticamente se asigna donde se tiene que asignar. Entonces, bueno, yo aquí tengo una clase muy sencilla. Ustedes deben de tener sus métodos get, set y recordar que ustedes van a implementar los métodos capturar, mostrar, buscar, modificar y eliminar. Entonces lo que vamos a hacer, les muestro aquí el ejemplo de cómo capturar. Si se fijan, no es tan diferente a lo que han hecho. Solicitamos los datos y una vez que el objeto tiene los datos en memoria, bueno, pues pasamos a la parte de mandarlas guardar en el archivo. Aquí yo estoy creando un objeto de offstream para crear un archivo que se va a llamar usuarios.txt. Pongo mi bandera de modo de apertura, que es por medio del app, para que cada vez que se abra se esté escribiendo al final del archivo. Verifico que mi archivo se pudo abrir correctamente y escribo en él todo el objeto. Si recordarán, en la práctica de campos de dimensión nosotros usamos la función write y mandábamos cada una de las variables con base a su tamaño. Nosotros aquí, en lugar de mandar variable por variable, tenemos que mandar todo el objeto. ¿Sí? Si recuerdan de la diapositiva anterior, yo aquí estoy definiendo mi usuario 1 por defecto y aquí lo estoy mandando. Voy a mandar el usuario 1 y cuánto es el tamaño, pues lo que mida ese objeto. Así de sencillo está la captura. Si se fijan, es mucho más sencilla que la de campos de dimensión, porque en campos de dimensión teníamos que calcular de cada una de las variables por separado y aparte agregarla cada una de una por una. Aquí estamos encapsulando y agregando todo el objeto. Algo que quiero comentar aquí es que aquí en la parte de las banderas ustedes pueden utilizar la bandera binary y que sería ios binary, que es una bandera binaria, la cual hace un encapsulado de los datos muy distinto al que hemos estado trabajando. Me voy a ir a la siguiente presentación. Al siguiente punto. Cuando ustedes utilizan la bandera binary, si se fijan aquí el archivo les va a dar algo como esto, que de alguna forma está encapsulando los datos que estamos ingresando. Si nosotros abrimos el archivo en texto plano, pues no vamos a entender qué dice. Es una forma de proteger los datos. También pueden hacerlo si no, yo aquí que no use la bandera binary, pues simplemente me muestra los datos así. Yo aquí le puse como usuario 1, nombre 1, password 1, por un decir. Y los veo claramente. Si se fijan, están separados entre sí. Ese espacio que queda entre un dato y otro es el espacio que se está perdiendo. Si ustedes recuerdan, me voy a regresar a la definición de mi clase. Estoy definiendo que mi usuario y mi contraseña tienen 10 son de tamaño 10 cada uno. Y el nombre es de tamaño 35. Entonces, imagínense yo aquí que nada más estoy poniendo 1, 1, 1, pues estoy perdiendo, en realidad estoy usando nada más 3 espacios de 35, 45, 55 espacios que puedo tomar. Entonces, pues hay mucha pérdida de espacio en el archivo. Bueno, entonces ahora voy a pasar al método de mostrar. En el mostrar igual es algo muy parecido a lo que hemos implementado. Tenemos aquí un objeto de ifstream, donde le mencionamos aquí, le ponemos como parámetro el nombre del archivo al que queremos ingresar. Verificamos que el archivo se haya abierto correctamente. De ser así, entonces posicionamos el puntero al inicio del archivo y mientras no sea el final del archivo, pues vamos a estar leyendo. ¿Con qué? Con la función read, que esa ya la utilizamos en la técnica previa. A diferencia de la técnica previa, ustedes aquí están leyendo todo el objeto. Recordarán que teníamos user1 como nuestro objeto de la clase user. Y bueno, ¿cuánto es lo que voy a leer? Pues el tamaño de ese objeto. Así de sencillo.
Voy a verificar que no sea el final de mi archivo y voy a mostrar lo que tiene mi objeto user1 en nombre, objeto user1 en usuario y en password. Una vez que se termine este ciclo, pues simplemente cerramos el flujo, ¿no? Esto es algo muy sencillo. Les digo, este fue un ejemplo así rápido. Aquí les pongo el main, simplemente estoy creando un usuario y le estoy capturando 3 elementos y mostrándolos. Aquí está la captura de pantalla de la ejecución, donde aquí te estoy ingresando el usuario, password y nombre, igual aquí, igual aquí, igual aquí. Y bueno, aquí, a partir de aquí me muestra los datos. Que se ve, como pueden ver, tengo aquí 3 registros. Claramente, como los tengo, bueno, aunque aquí no puse el archivo, pero como no los puse con la bandera binary, pues claramente si yo ingreso al archivo, los voy a ver como aquí, en texto plano, ¿sí? Ustedes siempre en cualquiera de las técnicas que hemos visto pueden seleccionar dejarlo en texto plano o utilizar la bandera binary para encapsular un poco su información. Entonces, bueno, como práctica de esta semana, ustedes van a implementar un programa en C++ donde apliquen la técnica de registros de longitud fija, recordando que deben de implementar los 5 métodos: capturar, mostrar, buscar, modificar y eliminar. Y bueno, ¿bajo qué clase van a trabajar? Bajo la clase canción, que va a tener los atributos nombre, autor, álbum y duración. Recuerden los lineamientos que deben de seguir en la documentación de su práctica, que vienen especificados en el Classroom, y les recuerdo que el formato de nombre debe cumplir estas especificaciones. Sería todo por el momento. Cualquier duda estoy a sus órdenes, ya saben, en el Classroom por correo electrónico o a través de el Facebook. Que tenga muy bonito día.